Un empresario tira su viejo Mercedes a la basura. Un mecánico humilde lo recoge pensando que solo servirá para piezas. Pero cuando abre el maletero, su vida cambia para siempre. Lo que encontró dentro vale más de lo que ganaría en 20 años de trabajo. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a dejar sin palabras. Amigos, lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que parecen sacadas de una película, pero es completamente real. Es la historia de Carlos Méndez, un mecánico de 52 años que durante más de 30 años trabajó reparando autos en un pequeño taller en las afueras de la ciudad. Carlos era de esos trabajadores incansables. Se levantaba a las 5 de la mañana, abría su taller a las 7 y muchas veces no cerraba hasta las 9 de la noche. Ganaba lo justo para mantener a su familia, su esposa María y sus dos hijos que estudiaban en la universidad. Pero un día de octubre, todo cambió. Y lo hizo de la manera más inesperada, porque lo que Carlos encontró dentro de ese auto no era solo dinero o joyas. Era algo mucho más valioso, algo que los coleccionistas pagarían fortunas por tener. Pero antes de revelarte qué era, déjame contarte cómo empezó todo, porque los detalles de esta historia son increíbles. Era un martes por la tarde, típico día de mucho trabajo. Carlos estaba bajo un Chevrolet oxidado cuando escuchó el ruido de una grúa en la calle. Se asomó y vio cómo descargaban un Mercedes-Benz de 1985 modelo 300D color plateado. El auto estaba en condiciones deplorables, la pintura desgastada, las llantas desinfladas, el interior lleno de polvo. Parecía que había pasado años abandonado en algún garaje. La grúa lo dejó justo frente al taller de Carlos. El conductor le dijo: «Es tuyo si lo quieres. El dueño me pagó para deshacerme de él. Dice que ya no le sirve para nada y que no quiere verlo más». Carlos pensó: «Bueno, al menos podré sacar algunas piezas y venderlas». Aceptó el auto sin pensarlo dos veces. Durante los siguientes 3 días, Carlos no tuvo tiempo de revisarlo. El taller estaba lleno de trabajo. Pero el sábado por la mañana, cuando el taller estaba más tranquilo, decidió echarle un vistazo completo a ese Mercedes. Abrió el capó, revisó el motor, inspeccionó el chasis. Todo estaba viejo, pero en mejor estado de lo esperado. Luego abrió las puertas, revisó los asientos, la guantera. No había nada de valor. Bueno, pensó Carlos, al menos el motor y la transmisión valen algo. Fue entonces cuando decidió abrir el maletero. La cerradura estaba atascada. Tuvo que usar una palanca para forzarla. Cuando finalmente cedió y levantó la tapa, sus ojos no podían creer lo que veían. En el fondo del maletero había 3 cajas de madera selladas. Pesaban bastante. Carlos las sacó una por una y las colocó en el suelo de su taller. Su corazón latía rápido. ¿Qué podría haber dentro? Con manos temblorosas abrió la primera caja y ahí estaba, reluciente, perfectamente conservado, un violín antiguo. Pero no era un violín cualquiera. Tenía inscripciones en italiano en su interior. Carlos no sabía mucho de instrumentos musicales, pero algo en ese violín le decía que era especial. Abrió la segunda caja. Otro violín, aún más decorado que el primero. Y la tercera caja contenía documentos, certificados de autenticidad, cartas antiguas escritas a mano en italiano. Carlos no podía respirar. Cerró su taller inmediatamente y llamó a su esposa. «María, creo que encontré algo importante. Antes de continuar con esta increíble historia, si te están gustando este tipo de relatos inspiradores y reales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias que te van a sorprender y motivar. Y si ya estás suscrito, déjame un comentario contándome qué piensas de lo que Carlos encontró. ¿Tú qué harías en su lugar? Carlos sabía que necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente, buscó en internet expertos en instrumentos antiguos y encontró a un tasador certificado en la ciudad. El tasador
Un señor de unos 65 años, llamado don Alberto, llegó al taller ese mismo martes. Cuando Carlos le mostró los violines, la expresión en el rostro de don Alberto cambió completamente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con los ojos abiertos como platos. Carlos le explicó toda la historia del Mercedes abandonado. Don Alberto examinó los instrumentos durante casi 2 horas. Revisó cada detalle, cada marca, cada inscripción. Luego leyó cuidadosamente los documentos de las cajas. Finalmente, se quitó los lentes y miró a Carlos. Estos son violines fabricados en Italia en el siglo XVIII. Según los certificados, provienen de un taller muy reconocido de la época y han sido muy bien conservados. ¿Y cuánto podrían valer?, preguntó Carlos, con la voz quebrada por los nervios. Don Alberto respiró profundo. Cada uno de estos violines puede valer entre 150, 000 y 250, $000. Estás hablando de una fortuna entre las 3 piezas. Posiblemente $500,000 o más, dependiendo del comprador. Carlos tuvo que sentarse. Su vida acababa de cambiar en un instante. Pero aquí viene la parte más interesante de la historia. Carlos era un hombre honesto. Sabía que esos violines no le pertenecían realmente, así que decidió buscar al empresario que había desechado el Mercedes. Después de algunas averiguaciones, encontró su información. El empresario se llamaba Ricardo Salazar, un hombre de 68 años que había hecho fortuna en el negocio de bienes raíces. Carlos lo llamó y le explicó lo que había encontrado. Ricardo quedó en silencio por varios segundos al otro lado del teléfono. Esos violines, dijo finalmente Ricardo, con la voz entrecortada, eran de mi padre. Él los coleccionaba. Murió hace 15 años y dejó ese auto guardado en mi bodega. Yo nunca revisé el maletero. Solo quería deshacerme de ese recordatorio doloroso. Se encontraron al día siguiente en una cafetería. Ricardo lloró cuando vio los violines nuevamente. Le contó a Carlos que su padre había sido un músico apasionado y que esos instrumentos representaban el legado de su vida. Mi padre siempre decía que estos violines valían una fortuna, pero yo pensé que estaba exagerando. Nunca imaginé que fueran reales sus historias, explicó Ricardo entre lágrimas. Carlos le devolvió los violines sin dudar. Son suyos por derecho, le dijo simplemente. Ricardo quedó impactado por la honestidad de Carlos. Nadie hace esto hoy en día, le dijo. Nadie, pero la historia no termina ahí. Ricardo, profundamente conmovido por la integridad de Carlos, insistió en recompensarlo. No solo le dio una suma generosa de dinero en efectivo, $50,000, sino que además se convirtió en socio de Carlos. Juntos abrieron un taller mecánico especializado en autos clásicos y de colección, uno de los más prestigiosos de la región. Hoy, 3 años después, Carlos es un empresario exitoso. Sus hijos terminaron la universidad, sin deudas. Y lo más importante, mantiene la misma humildad y honestidad que tuvo ese día cuando decidió devolver lo que no era suyo. Los violines, por cierto, fueron vendidos en una subasta por $680,000. Ricardo donó la mitad a escuelas de música en honor a su padre. Esta historia nos enseña que la honestidad siempre tiene recompensa, aunque a veces llega de formas inesperadas. Si te inspiró la historia de Carlos, dale like a este video, compártelo con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte para más historias reales como esta. Y recuerda, a veces la verdadera riqueza no está en lo que encuentras, sino en quién decides ser cuando nadie te está mirando. Nos vemos en el próximo video.